noches, ¿cómo están? Bueno, te digo buenas noches en realidad si estás viendo el estreno de los viernes a las 21 horas y si no, cuando a vos se te ocurra ver esta serie de videos. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Acuario desde cero, capítulo número 20. Llegamos al 20, seguimos representándote diversos esquemas de posibles acuarios que a vos te puedan llegar a gustar y con esto nosotros te damos una especie de guía. Viste que no nos metemos demasiado de lleno en hablar de alguna especie en particular porque no es el motivo ahora, no es la idea. Vamos a hacerlo más adelante, pero ahora es pantallazos para que a vos te pueda servir, si sos un principiante, a la hora de decidir. Seguimos con sudeste asiático, acuarios comunitarios del sudeste asiático. Se hizo largo, bueno, hay, como te dije en el primero, hay un montón de información, hay una biodiversidad increíble en el gigante, porque Asia es gigante y muchas geografías distintas. Entonces, arrancamos, ¿te parece? Dale. Otro pez o otra familia que no te quiero dejar de hablar porque cada vez son más abundantes en la acuariofilia y la verdad que están buenísimos para acuarios plantados chiquitos, incluso porque no tan chiquitos, no un microacuario porque son peces que muchas veces llegan a los 8 centímetros, que son las lochas de arroyos de corriente, ¿sí? Muchas veces incluso estas lochas son de corrientes, de arroyo de corriente de montaña. Te hablo de la Seguela lineolata, por ejemplo, que es originaria de Vietnam, y del género Gastromyson, que hay muchas especies que son originarios de Indonesia. Con respecto a este tipo de lochitas, acordate que al vivir en arroyos, incluso de altura y de mucha corriente, el agua siempre está recontra súper oxigenada. No los pongas en aguas estancadas porque se te van a terminar muriendo. Y por lo general son de aguas frescas, también 20, 22 grados. Solemos cometer el error de ponerlas en temperaturas muy altas y ahí es donde la pasan mal. Acordate también a temperaturas muy altas la disolución del oxígeno es diferente. Entonces, siempre calculá con qué bichitos las vas a combinar por este tema. Algo que es importante, no está bueno poner a las lochas de Borneo o a las cebuelias en acuarios que no están establecidos hace tiempo, o sea, acuarios poco maduros. Son bichitos que buscan alguitas, ¿sí? Y los microorganismos que se forman, ¿no? Dentro de lo que es la película del alga, en la piedra o en el tronco. Necesitan para comer eso, es muy importante. Si el acuario está muy nuevo, muchas veces eso no se generó todavía. Y a veces, no siempre sucede, pero algunos de estas especies no son fáciles de hacerlas comer alimento seco. Algunos alimentos de buena calidad por lo general las atrae y lo terminan comiendo. Pero bueno, es un dato que yo te tiro para que no te confíes del todo en que vas a traer a la locha y que te va a comer cualquier cosa que le tires porque no siempre sucede. Pero está buenísimo para tenerlos en acuarios plantaditos, bueno, son una maravilla. Familia de anabántidos o laberíntidos. Acá hay uno que lo conocen prácticamente todos. Después vamos a hablar en particular del acuario para el beta, ¿sí? Te lo nombro ahora porque es un pez del sudeste asiático y es muy común verlo en casi todos los esquemas, pero yo no lo considero un pez comunitario. Después vamos a hablar un poquito en particular, no le vamos a dedicar un capítulo entero, pero en otro capítulo te voy a comentar un poco el tema beta, porque puede ser un pez para principiantes. Pero bueno, no la pasan bien en un comunitario, sobre todo si son peceras muy grandes, muy altas, y a veces puede haber riesgos con otros peces dentro del mismo acuario. Pero bueno, el beta es un pez tradicional. La mayoría de los laberíntidos viven en los arrozales asiáticos, ¿sí? Desde China hasta Vietnam o hasta Tailandia. Bueno, el beta es una de las tantas especies. Otro de los peces que a mí me encanta, es uno de mis favoritos dentro de lo que es el mundo de laberíntidos, es el Macropodus opercularis o Macropodus o pez paraíso. Uno de los primeros peces que se usaron en acuariofilia. También peces que han sido muy comprometidos en su hábitat natural, pero bueno, el acuarismo los mantiene vigentes. Es un pez que puede ir desde los 15 grados hasta los 28. Aguas blandas, ligeramente ácidas, incluso hasta aguas negras, lo que se llama aguas con taninos, ¿no? Aguas estancadas. La naturaleza los dotó de un órgano, no respiran de abajo del agua, no tienen las branquias como tienen el resto de los peces. Tienen un órgano que es como un pulmón rudimentario, que se llama laberinto. Entonces le da la capacidad de poder respirar aire atmosférico
de acuerdo a las aguas que ellos habitan. Habitan aguas con muy poca columna, ¿sí? O sea, aguas más bien encharcadas, estancadas, con mucha materia orgánica en suspensión, muchísima materia orgánica en el fondo. Entonces esas aguas están muy cargadas de materia orgánica, entonces es muy difícil poder obtener oxígeno ahí abajo. Entonces la sabia naturaleza los dotó de ese sistema para que puedan respirar aire atmosférico. Y acá te hago una aclaración, tened mucho cuidado. En realidad, cuando vos montás una pecera, tenés que evitar todo lo que es desodorantes de ambiente, inciensos, todo lo que sea, lo que pueda repercutir, obviamente, que se pueda meter en el agua. Pero bueno, estos son mucho más susceptibles porque respiran directamente aire atmosférico. Los macropodus son muy parecidos a los betas. Viste que a los betas en ciertas partes de Asia los llaman pez combatiente, o en realidad se llama pez combatiente y en algunas partes de Asia los hacen combatir y apuestan. La mayoría de las veces uno muere y el otro queda camino al cielo, ¿sí? Si no se muere también. Está prohibido eso, pero bueno, en el mercado negro se sigue haciendo. El macropodus es muy similar, o sea, los machos son extremadamente beligerantes entre sí. Y bueno, no te recomiendo tener en una pecera más de un macho. La realidad es que si tenés un acuario muy grande, muy grande, con muchas plantas flotantes y muchas plantas, podés tener algunos. Pero bueno, los laberíntidos en particular, tenés que tener en cuenta y cuidado con quién los combinas. Se vienen grandecitos los macropodus, más o menos entre 10 y 12 centímetros. Los podés poner con barbus, los podés poner con labeos y con botias. Ten en cuenta que no todos los barbus, no los pondrías con tetrazona, por ejemplo, sí con cebritas. ¿Por qué? Porque los tetrazona tienen el hábito de mordisquear. Y los macropodus, si están bien desarrollados, bueno, el spetchi, por ejemplo, que es el macropodus negro, acá te lo muestro, está buenísimo. Desarrolla unas aletas increíbles. Y bueno, el barbus es, viste, ve algo que se mueve y va a querer probarlo. Entonces, evitemos ese estrés para el macropodus, porque es un pez que le gusta más bien los nados tranquilos, viste, es muy parsimonioso. Y bueno, ten en cuenta eso. Trichos y colisas, peces que están recontra utilizados en acuarios comunitarios, asiáticos, americanos, marcianos, de otro universo. O sea, parece ser que les gusta a la gente ponerlos en acuarios, la que venga, el famoso ensalada de peces. La verdad que son peces dentro de todo pacíficos, pero bueno, por ejemplo los trichos, a mí el tricho leri, Trichogaster leri, me encanta, es un pez hermoso, ¿sí? Se vienen grandes. Después tenés el Trichopterus, que también se vienen peces, son peces que se vienen con cierto tamaño. Pueden ser también muy intolerantes si hay varios machos, así te tienes que fijar bien a medida, si vos te compraste un grupito y ves ciertas intolerancias entre sí, ciertos roscazos, bueno, empezás a separar algunos y los donás, los regalás, los vendés, porque si tenés un acuario de dimensiones no muy grandes, se pueden llegar a lastimar. Lo mismo pasa con las colisas. Te nombro dos, colisa lalia, colisa chuna. Bueno, dentro de las lalias hay un montón de variedades de colores que se fueron generando debido a cría selectiva. Tenés la cobalto, tenés la roja, bueno, hay un montón. Pasa lo mismo, los machos se pueden llegar a pelear entre sí. El grado quizás de daño que se pueden hacer es menor y si está bien montado el acuario puedes tener un par de machos bien, que cada uno agarre su territorio. Pero bueno, ten en cuenta una cosa que es importante, ellos van a hacer, si vos de repente ves un montón de espuma dando vuelta en la superficie, no es que se te cayó un detergente y nada por el estilo, sino que es el momento que están por reproducirse. El macho hace un nido con saliva y con aire, genera una capa de espuma en la superficie, que es por lo general donde lleva la hembra a desovar, y ahí transcurre todo el cortejo. Bueno, estate atento a esos momentos, porque así como te dije que los cíclidos a veces cuando quieren criar se pueden poner medio picantes, medio beligerantes, los laberíntidos también. Los laberíntidos cuando quieren criar se pueden poner muy agresivos. ¿Por qué te saqué al beta del mundo de los comunitarios? Porque para mí el beta tiene que estar en peceras chicas, no peceras de este tamaño, o esas peceritas que se cuelgan en la pared que son o floreritos, ¿sí? No, el beta requiere ciertas condiciones, necesitan un poquito de corriente de agua, las aguas estancadas a veces generan que se les pudran las aletas,
Y al contrario, que yo todavía no puedo creer cómo todavía se lo confunde como un pez de agua fría al beta. El Macropodum sí, pero el beta necesita temperaturas muy estables y tropicales. Entonces necesita calefactor. Y ojo que muchas veces a los betas los ponen en unas peceritas de plástico y si le vas a agregar un calefactor a una pecerita de plástico, la puedes derretir. Si es un beta salvaje que es de cola corta, en un acuario comunitario, bueno, como todos, o sea, un macho, hay veces que se la suele poner a las hembras, así como en los acuarios comunitarios, y ojo que las hembras a veces son bastante picaronas, porque son también de pelearse y de morder a otros peces. El beta, que tiene la cola muy larga, muy desarrollada, le cuesta mucha energía tener que ir a respirar a cada rato, ¿sí? Acordate que tienen que respirar arriba. Si vos lo pones en una pecera de 50 centímetros de alto, mover todo ese andamiaje de aletas para el beta es un desgaste tremendo. Y lo que te tendría que vivir 3 añitos en lo normal, te va a terminar viviendo año y medio con suerte. Eso es un tip que te tiro. Después vamos a hablar de betas. Tema plantas, como ya te lo comenté varias veces, recontra va. Acordate que así como tenemos una diversidad increíble de plantas en lo que es Sudamérica, tenemos una diversidad increíble de plantas en lo que es el sudeste asiático. La verdad que están muy hermanados en ese sentido, sudeste asiático con América del Sur. Sudeste asiático nos da 2 familias de plantas que son increíbles para todo tipo de acuario. Una de ellas son los famosos helechos de Java, el Microsorum, ya sea la variedad, el Pteropus común, el Windelov, el Narrow, ya te lo mostré en otros momentos, que podían andar con acuarios de pocas luz o con africanos. Bueno, pero en este caso iría en su métier, qué sé yo. Si vos tenés un acuario que no les quieras dar mucha luz, viste, un acuario de aguas estancadas negras como para laberíntidos, y los helechos de Java van buenísimos. Acordate, los helechos se atan en algo, porque si les enterrás el rizoma muchas veces se puede llegar a pudrir. Las criptos, bueno, tenés un montón de variedades de criptocorines. Yo si querés te nombro la Balanzae, te nombro la Wenti y ya está. Después buscá, googleá, hay miles, no sé si miles, pero cientos seguro. Una planta muy noble, muy fácil de mantener en acuarios de luz intermedia. Necesitan un sustrato relativamente nutritivo. Igual, si le das un acuario más o menos, qué sé yo, de grava inerte, con el aporte de la materia orgánica que va a ir decantando, las criptos se las arreglan. Muchas veces las criptos, cuando las pasás de un acuario a otro y sufren algún cambio químico, pueden perder las hojas, pero el rizoma te puedo asegurar que en algún momento va a volver a brotar. Otra planta que está buenísima para que vos tengas si sos principiante son los helechos de Sumatra o el Ceratopteris. Yo conozco el Ceratopteris cornuta y el Talictroides, que son plantas que tengo desde chico. Son recontra invasivas, crecen re bien, se arman unos macizos de plantas gigantes. A veces te puedes frustrar un poquito porque si hay un cambio mínimo de agua, cambio químico, no mínimo, porque la verdad que son bastante tolerantes a los cambios, pero cuando pasa algo en el agua, hay un efecto que, si mal no recuerdo, se llama organogénesis, que vos vas a ver que de repente a las plantas que se están empezando a poner feas, de las mismas hojas le empiezan a salir plantulitas que van a generar raíces. O sea, la planta cuando detecta que algo anda mal, dice, bueno amigos, acá me tengo que reproducir, saca un montón de plantulitas, se muere la planta madre y te quedan flotando un montón de lechitos chiquititos con sus raíces. Bueno, lo que no te recomiendo en el Ceratopteris es que los puedes dejar flotando o enterrarlo, pero nunca el 100% de las raíces. La puedes aferrar con una roca si querés a las raíces, pero no la plantes 100%. A mí se me terminan pudriendo. Unas plantas clásicas del sudeste asiático son las ninfeas, las lotus. Unas plantas increíbles, la ninfea rubra o la senkeri, la lotus, la red tiger lotus como se le suele llamar. Unas plantas que sacan unas hojas increíbles, de unos colores maravillosos. Y ni te digo si la dejas emerger, porque en algún momento la planta va a tirar hojas flotantes. A veces pasa que cuando te empieza a sacar hojas flotantes, te deja de sacar hojas abajo. Tenés que ir viendo cómo regulás el tema luz y química del agua. Pero a veces está buenísimo dejarlas que saquen las hojas flotantes porque te van a sacar unas flores increíbles de unos colores violetas, fucsias, rosados. Nada, ¿viste los famosos nenúfares o flores de loto? Bueno, están emparentadísimas. Son increíbles. Obviamente las vas a apreciar si tenés el acuario abierto. Si tenés tapa,
no la vas a poder ver bien. Y por último, para ir cerrando este compendio de acuarios del sudeste asiático, que te estoy nombrando algunas especies emblemáticas como para que vos puedas combinar con los peces. Obviamente, no cualquier planta va con cualquier pez, eso tenerlo en cuenta. Ten en cuenta que las plantas delicadas, una botia te la puede hacer pelota, ¿sí? Una botia grande te las puede hacer pelota. Tenés que poner las plantas más rústicas. El crinum, por ejemplo, el crinum es una buena planta para poner con botias porque es dura. Muchos aponogetones también son duras. Los aponogetones son plantas que se vienen por lo general muy grandes, ¿sí? Te voy a hablar de 3 familias de plantas de tallo que pueden ir en la mayoría de los acuarios comunitarios. Muchas son más exigentes, otras no tanto, pero bueno, el género Rótala, el género Limnófila y el género Higrófila. Las especies, bueno, higrófilas, qué sé yo, Polisperma, Difformis. Después tenés las limnófilas, tenés Limnófila aromática, Limnófila sessiliflora. Y las rótalas, por ejemplo, tenés la Wallichi, la Nangenjan, tenés la Rotundifolia. Dentro del mismo género tenés plantas muy difíciles de mantener y muy fáciles. Después, de acuerdo, ya vamos a hablar de acuarios plantados, de acuerdo al grado de exigencia que vos le pongas a tu acuario, vas a ver. Pero bueno, te las quería nombrar porque están buenísimas y son todo terreno algunas. Y hasta acá llegamos, gente. Muy bien, llegamos al capítulo final de acuarios comunitarios del sudeste asiático. Y bueno, espero que les haya servido. En el próximo ya les comentaré, les iré haciendo algunos spoilers en Instagram probablemente de lo que va a venir más adelante. Y vamos a seguir hablando de algunos esquemas más que todavía nos quedan, obviamente, sin tocar. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Sobre todo, lo que te pido siempre, compartilo, dale me gusta si te gustó el video, comentalo, compartilo en tus redes sociales, subilo en Facebook, en Instagram, mandáselo a un amigo por WhatsApp, decirle, che, vos que querías armarte una pecera, miralo al loco este que se la pasa hablando. Dale, si vos nos ayudás con eso, el canal empieza a tener cierto movimiento, a nosotros nos ayuda y también vas a estar ayudando a alguien quizás que no la está pegando, ¿viste? Con los acuarios y no da pie con bola, y vos de repente llegó esta información para iluminarlos y que sean muy felices. Nos vemos la próxima semana. Chau.